Una experiencia muy personal en Guanajuato. Había una plaza que se llamaba Plaza Hidalgo. Y un buen día se ponen y hacen ranas. Y ranas pues parecían como en posesiones eróticas, ¿no? Yo hacía ya un personaje que se llamaba la Rana María. Y entonces, con lo mío, yo digo, no, pues ahí en lugar de ser de Plaza Hidalgo, pues ahora es el Rana Sutra. Y un día me invitaron había un semanario en el que yo participaba, en el Museo Iconográfico El Quijote. Y llega el último discípulo vivo de Rafael Chávez Morado, ¿sí? Que ese fue a su vez discípulo de Diego Rivera. Y llega y voltea, o sea, un señor grande, que ese señor, estamos hablando del 94, andaba en Guanajuato a caballo y empistolado. Y entonces llega y me dice, ¿tú eres el que andas diciendo esto, esto y esto? Y yo, ¿sí? Me dice, nomás porque estás joven te salvas. Y yo, ¿de salvarme de qué? Pues me andaba buscando para agarrarme a balazos porque yo le había ofendido su obra. Y en un taller decía el que lo impartía, es que tienes que pagar para trabajar. Y yo, chinga. O sea, hago mi dibujo y llego y le digo, ahí está mi cartón, y ahí le van 100 baros o cómo. Me dice, no. ¿Cuánto cuesta tu trabajo? Y yo, no sé. O sea, ¿cuánto cobrarías por hacer un cartón ahorita? Y en aquel tiempo dije yo, 300 pesos. Okay. ¿Y cuánto te pagan? 100. Entonces tú estás poniendo 200. Estás pagando por trabajar. Habrá el día en que sí te pagan los 300, pero tienes que trabajar duro. En esta profesión, para aquel que quiere ser comunicador, tienes 2 requisitos indispensables. Uno, ser necio, y la otro, malo para comer. Ok. De ahí, si cumples esas 2, Vas por muy buen camino. El señor Monos viene de gala Sí, no más. porque es fan de Hueso Colorado de Iron Maiden. Sí, chulada. Y platícanos precisamente cuando fuiste a Inglaterra, al lugar de donde nació Iron Maiden. Y llegamos, fue en octubre del 19, emocionadísimo. Yo iba grabando así como el previo. Como niño chiquito. Así, no. O sea, niño chiquito era poco. Precisamente un día antes había comprado esta playera allá en Camden Town, en Inglaterra. Dije, huevo, o sea, ni modo que no. O sea, yo tengo que llegar bien uniformado. Llego y el bar está cerrado. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades. En esta ocasión, bueno, pues con un gran invitado, un invitado muy especial. Él es diseñador, es uno de los mejores moneros de todo el país, sin duda alguna. Y bueno, pues no hace falta más presentación. Él es Osvaldo Monos. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto verte. No, al contrario, el gusto es mío. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, la verdad es que me siento muy contento de que estés aquí con nosotros y que vengas a compartir un poquito de toda tu experiencia, de tu trayectoria como monero caricaturista. ¿Hay alguna diferencia? Empecemos ya con esto de una vez. Como tal, la gente cree que en algunas ocasiones nos ofendemos porque nos digan moneros. Ajá. Pero la verdad es que no. De hecho, creo que está muy bien acuñado porque la mayoría de los que nos dedicamos a esto somos de aquí de Jalisco. Entonces, como que de aquí se adoptó la onda de ser monero. Y yo no lo veo mal, al contrario. La caricatura, pues tiene que ser alguien que igual trabaje un rostro muy profesional, ¿no? El asunto para detalles y todo eso. Y nosotros no hacemos retratos, hacemos monos. Eso es lo importante. Entonces, caricaturista, monero, como usted me quiera decir, no tengo ningún problema. Perfectísimo, perfectísimo, señor. Entonces, pues empecemos. A ver, Osvaldo, platícanos, pues, ¿cómo inicias? ¿Cómo inicias en esta ya trayectoria, ya bastantes años en 30. 30 años. Para el 31 ahora en abril de este 2023. Es fortuito, yo creo que muchas historias que tienen algo de interés suelen darse de manera fortuita. Yo dibujaba desde niño, me gustaba mucho, mi primer personaje era mi papá, yo lo dibujaba y se me hacía como muy cómodo. Cuando yo estaba en la primaria, obviamente ya estamos hablando del Pleistoceno más o menos ahí, pues lo que había era personajes de Disney y personajes de la Warner muy básicos. No existía tanto la onda del manga y todo ese rollo como lo hay ahora.
Y entonces mis compañeros dibujaban a los personajes de Disney y les salían bien chidos, ¿no? Y a mí no me salían. Entonces yo tenía una cierta frustración y dije, bueno, pues más fácil, yo inventé mis propios personajes y pues así me quedaban bien chidos nada más a mí, ¿no? Entonces, de ahí es donde empiezo a hacer historias y esas cosas, pero eran solamente para mí. Entro a la escuela a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas, en la onda del diseño, y estando ahí, pues era mucho más fácil tener la apertura de poder dibujar a amigos o a compañeros o a los propios profesores sin que hubiera esa bronca de, es que ¿por qué me andas dibujando? O sea, ahí era arte, ¿no? Ahí era Sí, válido claro, todo. totalmente. Y entonces ahí me cambian el nombre, mi nombre es Osvaldo Muñoz. Entonces Ujú. me quitaron el Muñoz por monos, desde entonces, desde la escuela. Y después, pues yo era el de los monos, no era ni siquiera Osvaldo, o sea, es el de los monos y ya, ¿no? Y a la par yo trabajaba aquí muy cerca en una estación de radio como operador de cabina. Entonces, tiene su propia noticiero, que es Notisistema, y entonces Ujú. un día yo estaba en una estación que se enlazaba vía satélite a Cihuatlán. ¿Sí? O sea, la hacíamos aquí, pero se mandaba la señal hasta allá, a la cotorra de Cihuatlán. Ujú. Y hacia abajo estaba una cafetería gringa, el Dunkin' Donuts. Y yo entraba a las 6 de la mañana a la cabina. Y aparte de eso, estaba en la escuela, entonces me desvelaba o sea, todo era un show. Y ese día me acuerdo que teníamos enlace a Cihuatlán porque era el informe del presidente municipal. Entonces toda la hora yo no iba a operar. Yo nada más era darle así como play y listo. Y Exactamente. me estaba muriendo de sueño. Le digo al vigilante, dame chance de ir por un café, güey. O sea, neta, te traigo uno y una bonita, pero necesito café. Me dice, pero ¿cómo vas, mi rey? Y me fui corriendo, pues no era tan retirado. Voy, regreso. Y cuando vengo en la glorieta, había una de llantas en ese tiempo, cae un cuaderno, me cae en los pies. O sea, porque la gente en ese tiempo se usaba de que ibas colgado en los camiones, ¿no? Entonces Sí. a alguien se le cayó el cuaderno. Y el cuaderno literalmente estaba nuevo y entonces pues, le tiré las dos hojas que estaban usadas. Y ahí empecé a hacer cartones de lo que yo escuchaba en Notisistema. Hacía algunos cartoncitos y luego con ese le tiraba carrilla al operador del que me seguía y luego ese me dejaba recados con otro. Así se empezó a hacer muy popular ese cuaderno al grado que un locutor que ya falleció, Luis Fernando Ulloa Cázares, me dice, hey, préstame tu cuaderno, ¿no? Se lo voy a llevar a Guillermo Camacho. Y yo, pues ya no sabía ya ni quién era. Resultó que era el director de Por Escrito, un semanario que existía en esos años. Ujú. Y me habla Memo y me dice, oye, pues sí como que traes idea de cómo hacer esto. ¿Por qué no me traes unos 2 cartoncitos a la semana y vemos cuál pega? Pues yo feliz, ¿no? Entonces empecé a llevarle cada vez más. Y viene la tragedia del 22 de abril. ¿Sí? Como a la semana o 15 días hago un cartón que estaba yo en mi casa y un amigo me dice, oye, ese está chido. Y cuando lo hago, voy y lo llevo, se lo dejo, no está Guillermo, pero así queda. Y entonces mi amigo como al día siguiente, a los 2 días, me dice, güey, te publicaron en el siglo XXI. Y yo, no, pero es que yo no estoy para el siglo XXI, yo mando por escrito. Y me enseñan, y sí era mi cartón literal, pero lo había firmado y lo había hecho otra persona, otro monero, ¿no? Entonces yo voy y reclamo, le dije, oye, güey, o sea, está bien que esté empezando, pero Pero así no me no. chinguen. Y a mí, no, es que los moneros tienen ideas muy similares. Esto te lo puedo comprobar con el paso de muchos años después que he coincidido en el mismo día con otros moneros, pero en ese era evidente que me lo habían robado. Claro. Y entonces dije, si me lo robaron y lo publicaron en otro lado, yo creo que sí se puede. Y entonces, para finales de ese año me fui a un Cervantino de, de desmadre. Voy, conozco la ciudad y siempre que he ido a ciudades me gusta comprar periódicos, aunque no sepa de qué se trata la vida ahí, pero por verlos. Compré un periódico que se llamaba El Nacional y me gustó y les dije con los que iba, me voy a venir a trabajar aquí y todo. Simón, ya andas borracho. No, en serio. Y me regresé. A los 15 días fui a pedir trabajo
y me preguntan, ¿sabes hacer historieta? No, o sea, yo y la historieta nacimos el mismo día, ¿no? Y no había hecho más que para la escuela y entonces me ofrecen la oportunidad y me voy a Guanajuato y literalmente de manera profesional empiezo allá, aunque ya había hecho publicaciones aquí en Guadalajara y me fui y empecé a publicar en noviembre del 93 allá. Sí. O sea, en el 93 inicias de manera oficial, vaya. En el, perdón, En el... en el Inter del 92 ya publicaba. Ok. ¿Sí? Pero fue hasta el 93 cuando me abren la puerta en un periódico de verdad, un periódico grande. Oye, ¿y qué pasó cuando te enteras, vas y reclamas este Nada, dibujo? nada, o sea, te cuenta que es el costo que tienes que pagar cuando eres un novato, cuando no te conoce nadie, cuando, pues a lo mejor es un golpe de suerte lo que hiciste ese día, pero dices, güey, o sea, quiere decir que sí hay algo, y tan sí hay algo que ya han pasado más de 30 años de eso. Es tu modo de vida esto. Yo ya no veo, mi vida ya no la veo de otra manera, o sea, yo ya no puedo decir, ay, yo creo que hoy me voy a dedicar a hacer otra cosa. Los medios me absorbieron, o sea, yo hacía diseño y ocasionalmente dibujaba, ¿sí? O sea, mi base era diseñar y dibujar. Y a veces eran más cosas de diseño que de dibujo, porque hay un tiempo en el que tienes que estar a prueba, Sí, por supuesto. ¿sí? Y comes tierra y te pasa de todo y hay momentos muy buenos, hay momentos muy, muy malos, sobre todo cuando no te pagan, ¿no? Pues, Y que incluso pues nunca has estado alejado de los medios de comunicación. O sea, ¿no? yo desconocía que trabajabas pues en una empresa radiofónica como operador de cabina. Creo que ahí es cuando te das cuenta para qué naciste o en dónde estás, ¿no? Totalmente de El medio acuerdo. te lleva y te dice, es que tú eres de este lado, güey, o sea, aquí, vente, ¿no? O sea, imagínate cuando pasa eso, le mando un abrazo a Griselda Torres, era principiante, Griselda apenas estaba empezando y ahorita pues es premios No, y no, Griselda reconocidos. es una institución hoy por hoy en la radio en Jalisco, ¿no? Y Saludos a Griselda. yo hacía fotos también. Y ella me decía, hace como unos 4 años en una cena, me decía, yo juraba que tú ibas a ser fotógrafo. Y no, la fotógrafa es mi hija, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, o sea, pero los medios son maravillosos, son adictivos. Y la gente que no vive dentro de ellos es como cuando le preguntan al atlista, ¿por qué le vas al Atlas? Si te lo explico, No lo no lo entenderías. entenderías. De verdad, no. Totalmente de acuerdo, Sí, digo, y la prueba está pues que estamos sí, precisamente claro. haciendo lo que nos gusta. Oye, pero desde entonces, desde que estabas morro, ¿hacías ya los monos o esta caricatura Sí. ya digamos, en la imagen actual como los conocemos actualmente? Obviamente no, porque hay un proceso evolutivo, ¿no? Porque tienes, o sea, el trazo de niño o de adolescente es muy distinto al ya cuando te dedicas profesionalmente a esto. Ujú. El proceso de repetición de un personaje no era igual. O sea, al principio hacías uno, ay, me gustó. Y volverlo a repetir, a que te saliera igual, difícilmente cuando eres niño. Porque no tienes el timing de volverlo a repetir o hacerlo. O sea, Ok. hacerlo por una labor ya dedicada a un trabajo, ¿no? Entonces, sí hay una evolución, pero sí tiene la idea básicamente, o sea, es el mismo trazo, nada más se ha ido perfeccionando, ¿no? O sea, yo les decía, o sea, en aquellos años, pues dibujaba feo y no me pagaban. La diferencia de ahora es que hoy me pagan, ¿no? O sea, y siguen siendo los monos igual. Bueno, esto obviamente te ha traído pues, innumerables beneficios y grato sabor de boca, ¿no? Sí, muchos. ¿Cómo le haces para poder trabajar en tantos medios? Porque, digo, no nada más eh, haces tus monos para el occidental, para un montón más. Aquí en Guadalajara estoy en el occidental, tengo desde el 2002 con ellos. Ujú. Me abren la puerta, soy muy longevo en mis proyectos, eso es una cosa que sí es natural en mí. Hasta que se acaban o hasta que ya no hay presupuesto para Y que hoy en seguir. día es digno de admirarse Sí, porque las nuevas generaciones no saben o no sabemos estar en una no. chamba por tanto tiempo, ¿no? O sea,
Antes de llegar, o sea, yo duré en las ondas de la alegría como un año. Ujú. Pero porque yo quería, o sea, cuando me despertaron la vena de poder dibujar, que podía dedicarme a eso, dije, güey, lo cambio, sin pensarlo porque era lo que más me gustaba hacer. Claro. Entonces, de ahí me fui a Guanajuato y duré 3 años. Regreso y me dice, no, vas a publicar un día, que era el semanario, por escrito, vas a cubrir 2 días de descansos de los moneros en siglo XXI y te vamos a dar otro día para ti. Entonces dije, pues yo ya la hice, ¿no? Entonces agarro mis cositas, adiós Guanajuato, me regreso a Guadalajara y llego. Y el día que entrego mi cartón, cae la devaluación del 95 y se acaba el periódico y se acaba un montonal de cosas, ¿no? O sea, bien trágico el asunto. Y estuve batallando en revistitas y haciendo o sea, lo que necesitara para hacer porque yo ya era papá. Ujú. ¿Sí? Entonces, se da esa chance de volver a reconectar con el medio. Y creo que esa es en la única etapa donde he estado en pausas pequeñas en lugares. Hasta que se abre, te digo, la chanza en el 2002, que entro al Occidental. De ahí hasta la fecha, para el 2004 me invitan a ser parte del Sol de México, ya haciendo un cartón nacional. Y hasta sigo ahí. O sea, yo mando todos los días un cartón desde Guadalajara a la Ciudad de México y lo ponen en un servidor y prácticamente todas las casas editoriales del Sol de México pues lo publican, ¿no? Entonces, hay días que salgo casi en 50 periódicos, hay días que no sé ni en cuánto. O sea, nunca me he detenido a buscarme en cuántos lados publico en un solo día. Y además de ser demasiado ocioso, creo que no te abona mucho, ¿no? Entonces, me costó trabajo entender la dinámica del cartón del Nacional porque cuando me invitan era cuando López Obrador estaba haciendo los segundos pisos. Ujú. Y yo decía, güey, ¿cómo lo voy a hacer si yo vivo en Guadalajara? O sea, yo pensaba solamente en lo que era el Sol de México, en la Ciudad de México, hasta que empiezo a entender cómo era la dinámica y que mi cartón llegaba a muchos lados. Y entonces dije, bueno, tengo que pensar como muy neutral, ¿sí? No con el lenguaje tan tapatío, porque tenemos nuestra forma de ser, Exactamente. y que el cartón lo entiendan en Tijuana, o que lo entiendan en Chiapas, o en Veracruz, o en Puebla. Entonces ahí me costó un poquito de trabajo hasta que lo logré y me ha ido muy bien. O sea, estoy muy satisfecho y le agradezco mucho a la cadena editorial que son muy abiertos y que me dan la oportunidad de que prácticamente lo que se me ocurre dibujar ese día, al día siguiente está publicado. No, y sobre todo, Osvaldo, que este trabajo te lleva a ser un comunicador. ¿Sí? Porque la manera, a lo mejor no serás locutor, bueno, que ya has tenido participaciones obviamente, pero a lo que voy es de una manera más eh, centrada u objetiva. Eh, tus monos, tu arte, tu caricatura, es una manera más de comunicar. ¿Sí? Y es hacer crítica política, social, de deportes, de cualquier rubro, convertir esos temas a la caricatura, Sí, sí, sí. ¿no? Y es una manera más de dar a conocer lo que está pasando a nuestro alrededor a través de esto de los monos. Porque, ¿cuántas veces no hemos escuchado que yo no compro el periódico porque trae monitos? Sí. No trae monitos. O nada más compro el periódico porque trae monitos, Sí. ¿no? Y eso es una parte bien interesante. Es un factor y no determina pues al lector, pero sí influye Sí, muchísimo. por supuesto. ¿Sí? Convertir una nota editorial a un dibujo, esa es la razón del cartón como tal. Y es muy interesante a partir de que o sea, te conviertes, como lo dices, en un analítico, ¿no? O sea, volteas y hay días que no sale, el cartón no sale. Hoy afortunadamente nos dan temas todos los días y a veces dices, güey, ¿cuál de estos tres, no? Con ese me voy. Porque la dinámica incluso en la misma política ha cambiado. A raíz de las redes sociales te das cuenta que la comunicación es tan directa
Y hay que saber manejar el tiempo, porque ha pasado de que ves una nota en la mañana y dices, güey, esta nota es buenísima. Y empiezas a trabajar en ella y a las 12, 1 del día salió otra nota en la que tú habías escogido como principio ya es nota vieja. Se acabó. Entonces tienes que estar en la constante. Exactamente. Esa es otra, batallar ahora y adaptarte. O sea, ahora yo también hago memes, ¿no? Claro. Porque es parte del humor. Y hay ocasiones en que haces tu cartón, lo mandaste, ya se fue. Mis cierres son muy tempranos, antes de las 5 de la tarde. Uh-huh. Y entonces, pues se publica y cuando salen, hay gente que dice, pero ¿por qué este tema es viejísimo? No, no es viejísimo, hace 10 horas estaba vivo, ¿no? Entonces hay que competir con el tiempo, con esa dinámica nueva. Hoy tengo la chance de publicar en medios electrónicos, que esa es una novedad para quienes nacimos en el papel, en la era de las rotativas, de la preprensa, Sí, claro. o sea, antes de que fuera digital, ¿sí? Entonces, ahora tengo la chance de que hay un tema que salió a priori o despuesito de lo que tú ya mandaste, bueno, puedes hacer una ilustración y hoy te dan chance de poder mandarlo a un lugar, a un portal electrónico que en ese mismo rato lo suben, se maneja en redes y ya no quedas fuera de la jugada. Esa es la gran virtud de estos tiempos, de esta modernidad, que luego los chavos, ¿no? Dicen, no, pero es que ¿dónde puedo publicar? Güey, cuando yo empezaba, y a lo mejor soy muy viejo decirlo, pues yo tenía que llegar a la redacción a las 5 o 6 de la tarde y salir a las 2, 3 de la mañana. Sí. Sí. Una porque el trabajo era mucho más artesanal y había que leer otro tipo de notas y manejar los tiempos del periódico y darle y con toda la parsimonia para llegar al momento de decir, pues aquí está mi cartón y ya esperar a que no ocurriera nada extraordinario y te ibas. Hoy en día es totalmente diferente. Hace 10, 11 años que no me paro en una redacción. O sea, todo tu trabajo ha sido... Sí, Eres de los pioneros del home office. sí, literal. Cuando pasa esto de la pandemia y empiezo home office y yo, pues sí, pero ¿qué es? Porque yo aquí trabajo desde hace 15 años en mi casa todos los días. O sea, yo no salgo, ¿sí? O sea, sí salgo para hacer cosas. Sí, claro. Y cuando tenía los programas de radio, pues para ellos o las participaciones en tele, sí. Pero el 80% del grueso de mi trabajo era estar en mi casa, ¿no? Sí, claro, totalmente. Entonces, cuando dicen, no, es que hay un estrés pues no, la neta, ¿no? O sea, hay que ser muy disciplinados, o sea, y me refiero a que estás en tu casa y tienes todas las comodidades del mundo. Pero tienes tu horario. Tienes tu chamba. Como cualquiera. En el espacio donde yo trabajo está adaptado como una oficina, ¿no? O sea, sí hay una tele para monitorear, pero no, casi no la prendo, porque además no soy muy dado a ver televisión, pues estoy más bien escuchando, porque yo necesito trabajar, no voltear a ver una televisión. Entonces escucho me la paso escuchando de una estación a la otra noticieros, lugares, o sea, programas de opinión, programas de estos que me retroalimentan, ¿no? Entonces hay que escuchar a Dios y al diablo. Y es que como buen comunicador tienes que estar al pendiente precisamente de todo lo que sucede, ¿no? Porque eso lo tienes que transformar después en un... Claro, por eso les digo, hay que escuchar a Dios y al diablo, o sea, porque hay comunicadores que están a favor del partido en gobierno de ahorita y hay quien está en contra. Pero no le puedes hacer, o sea, todo el caso a uno ni a otro, entonces hay que buscar la media, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante porque te ayudan incluso a formar tu propia opinión, que eso es lo más interesante. O sea, generar tu opinión, no la de otros, no ilustrar lo que Enrique Bustos piensa, ¿no? O sea, porque a lo mejor tu opinión puede ser muy buena, pero incluso a la hora de yo transformar tu opinión en algo gráfico, tengo que darle mi toque personal. Totalmente. Y esto, Osvaldo, te ha llevado a tener, no le quiero llamar represalias, pero te ha llevado a tener críticas. Sí. Sí, ya te haces de piel más gruesa. Sí. Afortunadamente esto llega cuando uno es más viejo y más sensato para algunas cosas. Porque sí hubo días, o sea, cuando recién empezaba, que yo sentía que el mundo era solamente mío, ¿no? Claro. Tengo una experiencia muy personal en Guanajuato. Había una plaza que se llamaba Plaza Hidalgo. Si van para Guanajuato, donde están los pastitos, la zona así muy bonitilla de la entrada.
Y un buen día se ponen y hacen ranas. Y ranas pues parecían como en posesiones eróticas, ¿no? Yo hacía ya un personaje que se llamaba la Rana María. Y entonces, con lo mío, yo digo, no, pues ahí, en lugar de ser de Plaza Hidalgo, pues ahora es el Rana Sutra. Y así lo estuve manejando un buen rato. Y un día me invitaron había un semanario en el que yo participaba, en el Museo Iconográfico del Quijote. Me invitan y llega el último discípulo vivo de Rafael Chávez Morado, ¿sí? Que ese fue a su vez discípulo de Diego Rivera. Y llega y voltea, o sea, un señor grande, que ese señor, estamos hablando del 94, andaba en Guanajuato a caballo y empistolado. ¿Sí? O sea, era un personaje de mucho respeto en la élite de los artistas y esa Claro. onda, ¿no? Y entonces llega y me dice, ¿tú eres el que andas diciendo esto, esto y esto? Y yo, ¿sí? Me dice, nomás porque estás joven te salvas. Y yo, ¿de salvarme de qué? Pues me andaba buscando para agarrarme a balazos porque yo le había ofendido su obra. Porque yo le puse Rana Sutra a la plaza. ¿Sí? O sea, fue la primera vez que me enfrento ante una situación. Y yo dije, o sea, sí me asusté, pues tenía 22, 23 años. Claro. ¿No? Dije, güey, ¿qué hice? Y el señor todo bragado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya no pasó de ahí. Y ahora, pues, o sea, me he topado con la disyuntiva de muchos gobernantes. No les gusta mi trabajo. Pues qué bueno, de eso se trata. No se trata de Sí, no agradarlos. estás para caerle bien a nadie. Los fans de la 4T son los más bélicos, los que me han mandado mensajes de que me van a disolver en ácido, de que me están esperando en tal parte, de que me van a balacear. O sea, pues ni modo, es parte de esto. ¿Por qué crees que se debe a esto? Específicamente con esta administración. Porque la crítica social se ha venido haciendo Sí. administración tras administración y hoy... Y la pregunta recurrente muchas veces me han dicho, ¿y tú dónde estabas cuando? O sea, sí. Brother, haciendo caricaturas. O sea, mis primeras ilustraciones ya en el plano más profesional, ya integrado completamente, o sea, me alcanza el último suspiro de la administración de Salinas de Gortari. ¿Sí? ¿Dónde estabas cuando el Fubapro? Pues peleándome con el editor para que me publicara un cartón contra Cedillo. ¿Y dónde estabas? Pues publicando en tal parte y peleándome con el director para que me diera chance de volver a publicar un cartón del tema. O sea, ahí estaba, haciendo lo mismo que hago hoy, nada más que las personas que leían antes, pues eran menos agresivas, ¿sí? Y no eran tan chillones, porque ese es el hecho, porque además están idiotizados con un movimiento que me parece a mí que no ha aportado mucho, a menos que recibas alguna ayuda muy directa y sea muy grande, y de ahí en más, pues yo no le veo ningún beneficio. O sea, el día de hoy te das cuenta que la gente está batallando no solamente por trabajo, porque no le paguen bien, porque no tienen un medicamento que les quite el dolor. No estamos hablando de medicamentos para cualquier... No, o sea, hay personas, 600,000 personas en este momento en México, que no tienen un gramo de morfina y están muriéndose de dolor. Es correcto. Entonces haces una crítica, no, es que te vas contra el dolor o agarras a los del cáncer. Espérame, es que no se trata de gente de cáncer, hay gente que padece lumbalgias, hay gente que trae un problema neurológico, que tuvieron una fractura de cráneo, que tuvieron una fractura de espalda, que los acaban de operar de la columna, que están muriéndose de dolor. Y hoy no hay un medicamento, ¿sí? Y lo digo por experiencia propia, de que hemos ido a buscar a 10 farmacias y en 10 farmacias no hay. Ya no es ni el precio, es que no hay medicamentos. Criticas eso y se te vienen a la yugular porque creen que tú estás comparado por algún ente de gobierno o por algún partido político. Cuando la verdad es que lo único que haces es demostrar y criticar hacia adelante lo que vive la realidad de muchísimos mexicanos, ¿eh? No es nada más la mía o la de otros. Exacto. Osvaldo, a ver, hay, obviamente en este trabajo, quiero suponer, porque me pasó a mí como comunicador cuando dije, quiero salir en la tele, quiero estar en la radio, la típica fue,
te vas a morir de hambre. ¿Sí? ¿Fue lo mismo para ti? En esta profesión, para aquel que quiere ser comunicador, tienes dos requisitos indispensables. Ujú, Uno, ser necio, ujú. y la otro, malo para Totalmente. comer. Ok. De ahí, si cumples esas dos, Vas por ya buen vas camino. por muy buen camino. Es que, fíjate, alguna vez me dijeron, porque he tomado talleres de periodismo, o sea, te has tenido que preparar en todo esto. Y en un taller decía el que lo impartía, es que tienes que pagar para trabajar. Y yo, chinga. O sea, hago mi dibujo y llego y le digo, ahí está mi cartón, y ahí le van 100 baros o cómo. Me dice, no. ¿Cuánto cuesta tu trabajo? Y yo, no sé. O sea, ¿cuánto cobrarías por hacer un cartón ahorita? Y en aquel tiempo dije yo, 300 pesos. Ujú. Okay. ¿Y cuánto te pagan? 100. Entonces tú estás poniendo 200. Estás pagando por trabajar. Habrá el día en que sí te pagan los 300, pero tienes que trabajar duro. Y, y eso ha sido un shock, porque dices, güey, es que si hago mi chamba, si estoy todos los días y cumplo, sí, pero va a llegar un momento en que realmente alguien valore y te hagas muy profesional en tu chamba, que llegue Enrique Bustos y diga, ven, güey, o sea, vamos a trabajar y ¿te parece bien esto? Y a veces tú dices, sí, está bien. Y tú pensabas cobrar a lo mejor la mitad de eso, ¿no? Pero ya llega el momento en que tu propia trayectoria te da la oportunidad de poder llegar a un lugar así. Del renombre. ¿Sí? La consistencia, la perseverancia, todo eso te Eso, lleva eso es el ejercicio de la hacerlo. necedad. Sí. Necedad y no necesidad, porque Sí, claro. si lo haces por necesidad te van a ver los guaraches y no vas a salir del mismo agujero. Sí, totalmente de acuerdo. Y precisamente todo este trabajo pues te ha dado satisfacciones increíbles, te ha llevado a muchísimos lugares, ¿no? Sí. O sea, digo, yo que soy un seguidor tuyo, pues te he visto en varias partes, inclusive poniendo tu sello, el tapatío enmascarado. Sí. A ver, antes de ir a esta parte, platícanos acerca del tapatío enmascarado. ¿Cómo nació el tapatío enmascarado? El tapatío de la máscara nace en la segunda vuelta. Cuando me vengo de Guanajuato a Guadalajara, Ujú. es por invitación de por escrito. Entonces me dicen ellos, oye, necesitamos que hagas un personaje que tenga que ver con la escritura. Y yo decía, pues, ¿qué le pongo ojitos a la A, a la O, o a qué? Iba yo pues, en el camioncito y entonces había mucho tráfico y todo el tiempo iba un taxi a un lado con nosotros. Y entonces en el taxi, ¿te acuerdas que tenía pintada la torre de Sí, catedral? los amarillos, Sí. y es raro Y yo verlos. lo volteé y dije, ¿y si le pongo ojitos a la catedral? Y entonces en el mismo camión empecé a bocetar. O sea, dije, a ver, si le hago así. Y dije, ay, güey, se parece como a Batman. Y empecé a trabajar esa idea. Y entonces el tapatío originalmente, cuando iba a tener algún momento especial, iba a ser con un signo de interrogación en la pancita, o una exclamación, o puntos suspensivos. O sea, ahí es donde iba a entrar la escritura. ¿Sí? Y gustó. Y gustó, y originalmente el proyecto era para el periódico por escrito. El día que lo llevo, pues ese día se acabó la devaluación, o sea, se acabó el periódico por la devaluación, y entonces lo trasladé, o sea, lo seguí haciendo, lo seguí transformando, o sea, lo que te decía, el ejercicio de la repetición hasta que quedó como me gustaba, y entonces empecé con él a trabajarlo en siglo XXI. ¿Sí? Y ahí fue donde debuta, y ahí fue donde lo empiezo a trabajar de una manera más interesante. Era un joven, yo lo manejaba como de 20, 20 y tantos años, fumaba y tomaba y hacía desmadre y todo eso. Y cuando se acaba esa oportunidad del siglo XXI, que me abren las puertas en el occidental y lo llevo al occidental, un día se me ocurre hacer que cenó frijoles de la olla y que le dieron pesadillas, y entonces se convirtió en niño en su pesadilla, y a partir de ese día la gente lo empezó a consumir más, siendo niño. Y entonces tuvo una especie de efecto como el de Benjamin Button. O Ajá. sea, se regresa de ser un adulto joven a ser niño. Y está estancado entre los 9, 12 años y vive como niño el personaje. Y así es como ha funcionado y a la gente le encanta, y tiene sus seguidores y tiene sus propias redes y contesta puras idioteces. O sea, pero es feliz siendo niño.
Pero ese es el personaje que me ha dado de comer durante mucho tiempo. De hecho, en mi casa, su casa, hay un letrero, un tapatío así enorme que dice, aquí el único güey que trabaja soy yo. ¿Sí? Y ese es el que trabaja, él es el que hace la chamba y es el que anda para arriba y para abajo con nosotros. Y cuando salgo de vacaciones me lo llevo, hago avanzada con él porque dejo las historias de una semana o 15 días o el tiempo que me vaya a ir, porque investigo hacia dónde voy, qué es lo que hay en tal lugar. Y entonces pues lo llevo a esos lugares y hace como una especie de avanzada conmigo, va y se divierte también. Y yo me divierto con él. Y entonces, antes de irme a algún lugar, imprimo un montonal de stickers y los ando pegando por todos lados. Y ha estado bien chido ese ejercicio. Que eso es precisamente a donde quería llegar, ¿no? Que todo esto te ha llevado a N cantidad de partes del mundo y llevas este arte, lo llevas a donde vas, ¿no? Sí. Has estado en Inglaterra, sí. Que por cierto, paréntesis, el señor Monos viene de gala, sí, no más. Porque es fan de Hueso Colorado de Iron Maiden. Sí, chulada. Y platícanos precisamente cuando fuiste a Inglaterra, al lugar de donde nació Iron Maiden. Voy en el 2019, es la primera vez que voy para allá. Ajá. De ahí, en esa vez fui hasta Noruega. Cierto. Cuando fui a ver las auroras boreales y allá tuve la chance de hacer tapatíos en el hielo, en la nieve. Ahí, o sea, dibujarlos y hacer muñequitos del tapatío en el hielo. Estuve en Francia también y también pues hice pegadero de cosas. Y en Inglaterra yo traía la onda de mi mujer encuentra el bar donde tocó por primera vez Iron Maiden en 1975. Uh-huh. Entonces me dijo, ahí está. Y todo. Dije, no, sí, ya, vámonos. Y llegamos, fue en octubre del 19, emocionadísimo. Yo iba grabando así como el previo. Como niño chiquito. Así, no. O sea, niño chiquito era poco. Precisamente un día antes había comprado esta playera allá en Camden Town, en Inglaterra. Dije, huevo, o sea, ni modo que no. O sea, yo tengo que llegar bien uniformado. Llego y el bar está cerrado. Y yo, ¿qué pasó? Estaba en remodelación. O sea, tapiado así, cosas nomás. Ahí decía el letrerito que era el bar de Iron Maiden y yo, no puede ser, o sea, vine desde tan lejos para... no. Me agüité un ratillo, pero dije, bueno, pues ahí me tomé la foto afuera, así como, bueno, pues por lo menos vine, ¿no? Y ya. Y así quedó, y entonces empecé a seguir un grupo en redes sociales de ellos, y fue una bronca porque la gente se molestó porque modificaron el bar original, porque hicieron muchas cosas que no estaban, digamos, permitidas por los fanáticos, no porque los dueños quisieran. Sí, claro. ¿No? Y entonces no había para cuándo, se viene la pandemia, o sea, decían, no, pues el bar ya nunca va a volver a abrir, se acabó. Y dije, pues ni modo. Se planea, porque el año pasado cumplí 50 años de edad, y me dice mi esposa, o sea, ¿dónde vas a querer pasar tu cumpleaños? Y yo, pues en París. O sea, yo de mamón, ¿no? Ah, pues va. Y sí lo pasé allá, ¿no? Entonces hicimos otro tour, y también andábamos allá en Ámsterdam, en Bruselas, en París, y volvemos a Londres, y curiosamente el plan fue a principios de año, y en junio avisan que se abre el bar. Uf. Y dije, no, pues sí, huevo voy, ¿no? Y fuimos al barrio de West Ham, ahí en Maryland, y tuve el placer de sentarme y beberme unas chelas en el bar donde empezó la historia de Iron Maiden. Lo malo es que fui muy temprano, no había desayunado, me tomé 2 Trooper y andaba todo idiota. Pero bien feliz, ¿no? Sí. O sea, en esa tarde me puse pedo, lo crudo y me dio sueño y todo. Pero la verdad es que es uno de los momentos con mayor satisfacción porque dije, güey, o sea, es una banda que he visto 2 veces en vivo, es una banda que la he seguido durante muchísimos años, que tengo viniles, que tengo discos, que tengo un montonal de cosas, o sea, tengo demasiada mercancía de ellos, hasta calcetines y gorros y todo. Sí. Y haber estado ahí y haberme tomado esa chela me supo a gloria, de verdad. Yo creo que es el sueño de cualquier fan de Hueso Colorado. Cuando encuentras un lugar así, sí, fíjate. Sí. O sea, nunca te lo puedo decir y se los digo a quienes nos ven.
con toda honestidad, jamás en mi vida pensé eso, ¿no? O sea, no, la primera vez que veo Iron Maiden es en el Olímpico de la ODG, en el 90, creo, por ahí. Vinieron en el 90 y luego estuvieron en el 92 en las fiestas de octubre, Sí. cuando las fiestas de octubre eran chéveres. Sí, sí. Y luego Y después me toca verlos en la BFG. en la BFG. Sí. Y previo a eso estuvieron en el Telmex. En el Telmex. En el Telmex no, porque no tuve feria para ir. Pero en la BFG fui a 5 metros del escenario y me tocó ver a Lady así, o sea, casi le amarraba los zapatos al vato, ¿no? O sea, era una cosa increíble, yo estaba alucinado, que fue el Tour 666. Sí, claro. Y que después me regaló mi cuñado una taza de ese tour, o sea, ni siquiera me imaginaba y me lo regalaron, o sea, ha sido cosas bien chidas y todo gracias a poder tener la oportunidad de trabajar en lo que más quieres y no tener así como, ay, a ver si me tocan vacaciones por este día. Eso es a lo que prácticamente queremos llegar siempre en este programa, ¿no? Estos mensajes de que podemos llegar donde queramos haciendo lo que nos gusta. Sí. ¿Qué mensaje puedes dar, dejarnos para la gente que te está viendo? Para quienes piensan que a lo mejor no se puede llegar hasta donde uno quiere haciendo lo que a lo mejor realmente le gusta, pero dice, no creo hacerla. Se puede siempre y cuando quieras y que seas, insisto, seas muy necio en esto y que le pongas pasión a lo que haces. Uh-huh. Yo creo que sí, o sea, yo se los he dicho muchísimas veces, el día que me harte de hacer lo que hago me voy a buscar un trabajo. Sí. Sí, claro. Porque de verdad, o sea, gracias a esto he tenido la oportunidad de estar literalmente del otro lado del mundo, trabajando y mandando hacia acá como si estuviera yo aquí. Como si estuvieras en tu oficina. Sí. Y son cosas que solamente viviéndolas las vas a entender. Pero más allá de esto es que si quieres vivirlos tienes que luchar desde muy chico, desde siempre para lograr tu objetivo. Porque esto no, o sea, el que tengas o que tenga yo la oportunidad de publicar en muchos medios, no es porque ayer se me ocurrió. No es porque alguien dijo, oye, no tendrá ganas de dibujar un ratito y que se venga acá. No, o sea, se dio porque han sido muchos años de esfuerzo, de incluso en alguna ocasión decir, ya no puedo más, ya a la madre con todo esto porque ni me pagan ni estoy frustrado, pero podía más la necedad y el decir, es que de esto es lo que quiero vivir el resto de mi vida y hasta ahorita lo he logrado y afortunadamente me ha dado para poder sacar adelante a mis hijos, para tener una vida no millonaria, pero una vida muy digna de una persona que trabaja todos los días. Bien. Y por último, fan del Atlas. Te iba a decir, aunque ganen, pero ya ganaron. Ya ganaron. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue eso de que, digo, yo que no soy tan adepto al fútbol y que tengo muchísimos amigos atlistas, supongo que fue una felicidad inmensa. Fue muy atípico para nosotros porque estábamos acostumbrados a que la carrilla era permanente de que no ganaba nunca el Atlas, ¿no? Y entonces empezó a llegar y le empezó a ir bien y mal, bien y muy bien y extremadamente bien. Yo me voy a la Ciudad de México. Uh-huh. Estoy allá en la Ciudad de México en el partido de ida de la final. Y yo regresaba el día del partido. Y dije, yo no me puedo dar el gusto o el lujo de decir, pues compro un boleto y me voy al aeropuerto y me regreso a tiempo a Guadalajara, porque cualquier persona que esté cuerda sabe que eso es 90% imposible. Y dije, no, güey, o sea, me voy a dar de golpes en la cabeza de que a lo mejor esté en el aeropuerto con mi boleto en la mano, porque es normal que pase eso. Claro. Y dije, no lo compro. Y si me toca ver, pues ya veré. Y llegué justamente cuando iban 15 minutos del primer tiempo a mi casa, a su casa. Y no sé, ni siquiera amigos, o sea, nada más mujer y yo solos. Y o sea, yo estaba nervioso, le mentaba la madre a la tele, estaba como un niño chiquito arriba del sillón. Cada jugada le gritaba, y, o sea, hay videos de que me estuvo tomando, de que estaba burlando de mí por lo mismo, por esa euforia, por esa emoción.
Y cuando los penales, o sea, nervioso, sudando las manos heladas y yo no. Cae el gol, o sea, se queda campeón el Atlas y voltea y me dice, ¿estás llorando? Y yo no podía contestar, pero sí estaba llorando, ¿no? Y luego me habla mi hija Jimena y me habla llorando y pues más todavía. Y empiezan las llamadas y los amigos y todo y así como que era algo que, o sea, no se veía fácil. Pero aunque no soy, o sea, soy muy aficionado, pero no soy fanático de que me vuelva loco. Pero era tanta la emoción contagiada de muchos de mis amigos y de gente que me estaba llamando en ese momento que era imposible no sentir. Y la neta es que fue una experiencia bien chida porque me dio para hacer mucha carrilla, para hacer muchos monos, para hacer tazas, para venderlas, para todo. Y ya cuando llegó el segundo, así como, bueno, o sea, es que cuando es campeón ya es más fácil ser bicampeón. Y ojalá sigas, pues bueno, no sé si algún día nos toque verlo otra vez. De nuevo, pero por lo menos cumplimos el sueño de muchos, ¿no? Sí. Y bien lo dijo Paco González, que toda su narración de ese partido, de ese final, la ilustré, en la última frase que dice, no quería morirme sin ver campeón al Atlas, ¿no? Y se la mandé a Paco y, o sea, eso es un momento como muy chido de eso. Para mucha gente sí lo fue. Sí, la verdad es que sí. Bien. Amigo, pues muchísimas gracias. No, de nuevo al contrario, muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, señores, ahí lo tuvieron ustedes, el señor Osvaldo Monos, digno representante de, digamos, el arte jalisciense, el arte tapatío, de los medios de comunicación de Jalisco, orgullosamente de Guadalajara. Así es. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerden suscribirse al canal, darle like, activar su campanita para recibir notificaciones y ponernos sus comentarios a través de todas las plataformas en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí nos pueden encontrar. ¿También donde te encontramos, Osvaldo? @Osvaldo Monos, Osvaldo con V, en donde quieran, en todas las plataformas. Ahí lo tienen ustedes, @KikeBubs, las dos con K. Nos vemos en la próxima. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos.